Buenas tardes. Hola amiga, ¿qué tal? Hola. Pues con muchas ganas. Ya, hace yo un tengo montón. muchas ganas ya de grabar este capítulo. Creo que para mí es uno de los más difíciles de todos los que vamos a hacer, probablemente, porque me parece un tema súper complicado de hablar, de explicar y de, no sé, demasiado delicado. Sí, estoy 100% de acuerdo. De hecho, antes de empezar a hablar de nada, vamos a hacer la advertencia más grande del mundo, que nada de lo que digamos es sentando cátedra, es nuestra experiencia, y en este episodio más que en ningún otro es pura experiencia nuestra, opinión y... Sí, sabemos que es un tema muy complicado, entonces no viene mal recordar pues que todo viene desde nuestra experiencia, que no tenemos la verdad absoluta. Nos vamos a repetir mucho con esto, pero sobre todo en este tema queremos darle mucho énfasis porque el tema de las experiencias traumáticas es un mundo enorme. Hay de muchísimos tipos y tampoco queremos meternos donde no sabemos, simplemente. Exacto. O sea, nosotras sabemos de esto lo que nos ha pasado a nosotras, fin. Entonces, como siempre, compartiremos desde lo que nos ha pasado y lo que hemos vivido, cómo hemos conseguido llevarlo de la mejor manera posible y ya está, pero que esto no es para todo el mundo igual. Totalmente. Y una cosa que yo también quería dejar súper clara, y lo iré repitiendo a lo largo del podcast, es que todo esto siempre ha sido con ayuda profesional. Muy importante. Súper O importante. sea, es importante en todos, pero en este es crucial esto. Muy importante. Vale, pues quería recordaros de nuevo las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en Spotify y en YouTube. Y como siempre nos podéis echar un ojillo por Instagram y por TikTok. Los adelantos que subimos siempre. Sí. Y nada, vamos a ponernos con ello. Bueno, y aquí tenemos a Nala, que va a hacer su entrada triunfal en algún momento, si se quiere despertar, y si no, pues a lo mejor se queda dormida. Que igual pensáis que es una pelusa, pero no, es un perrito que está dormido. Ay, Dios. Bueno, pues venimos a hablar básicamente de lo que es el trauma, pero desde el punto de vista de lo que es una experiencia dolorosa en tu vida. Bueno, para entenderlo un poco desde nuestra perspectiva, al final hay que remontarse un poco a donde tiene el origen la palabra, y es del griego, significa herida. Y al final esto lo que hace es que te transporta un poco a entender el alma, para quien sea más espiritual, para quien sea más científico, el sistema nervioso sufre determinadas heridas, que podemos llamar, y se mecanizan, se automatizan y se crean nuevos patrones de actuación y de comportamiento cuando recibe estímulos remotamente parecidos. Y esto, cuando se vuelve de forma crónica y no es controlado, pues es lo que consideramos que es el trauma. Es cuando tienes un estado de una somatización brutal, incontrolable, ante muchísimos estímulos, porque te transportan a un punto en concreto de una experiencia muy dolorosa o muy traumática. Pero claro, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué haces al respecto? Pues es que es un melón muy duro de abrir. ¿Sabes lo que más increíble me parece? Sin saber yo nada de esto, porque no lo he estudiado. Me parece increíble que el cuerpo te hable tanto. Es decir, con una experiencia súper dolorosa o de una emoción fea, muy grande, a la que tú no haces caso o que tú quieres dejar aparcado en el fondo más oscuro de tu cerebro, al final, con el tiempo, sobre todo con experiencias traumáticas, con el tiempo tu cuerpo te lo va a somatizar de alguna manera. Por eso yo me refería al principio a que era muy importante aceptar que probablemente vayas a necesitar ayuda profesional con cualquier experiencia dura, pero con estas más, Sí. Para poder gestionarlo de la manera más beneficiosa para ti, porque al final, cuanto menos caso le hagas, más te va a repercutir en un futuro. Peor te vas a sentir y te va a salir por un montón de sitios físicos que a mí personalmente me ha pasado, que cuando no he hecho caso a una emoción y me ha estallado el cuerpo y he empezado a tener sintomatología, ha sido mucho peor de lo que era en un principio únicamente el dolor emocional. Sí. O sea, al momento que ya tienes el síntoma físico también, se triplica. Entonces, bueno, pues mejor prevenir que curar. Y sobre todo ser sincero con uno mismo me parece imprescindible en todas las situaciones emocionales y en estas más, porque no están en tu mano. Para mí un trauma, una experiencia traumática es el duelo más largo que existe en tu vida,
porque pese a que tú lo superes, vas a tener diferentes etapas, por lo menos yo he tenido diferentes etapas durante muchísimos años. Y nunca una etapa es igual que la otra, pero ese recuerdo siempre lo vas a tener ahí. Me gusta asociarlo a, tú sabes, estos momentos súper, súper, súper felices que tienes en tu vida que dices, tío, jamás nunca en mi vida me voy a olvidar de esto. Sí. Pues esto es lo mismo, pero en la parte oscura. Exactamente. Nunca jamás lo vas a olvidar, pero no siempre lo vas a recordar de la misma manera, según tú, en tu época, en tu edad, que también, jolín, la edad hace mucho. Claro. Pero al final es algo que se te queda completamente enquistado en el cerebro para siempre. No siempre de la misma manera, pero para siempre. Sí. Y por eso, pues bueno, para facilitarte un poco ese proceso, sí creo que, sobre todo, exteriorizarlo con gente de confianza, no dejarlo pasar, no hacerle el vacío a esa emoción y a ese dolor, y buscar ayuda profesional si crees de verdad que la necesitas, son las 3 cosas más básicas que a mí me parecen para afrontar este tipo de situaciones. Y tía, me parece súper importante lo que has dicho de la somatización física, porque es que además hace recientemente nada, unos días, estaba en TikTok, ¿vale? Y de repente me salió un TikTok en el que decía un psiquiatra, hablaba de cómo el cuerpo puede llegar a somatizar el trauma y convertirlo en enfermedades físicas reales, o sea, problemas digestivos, un montón de problemas digestivos por la somatización de una mala experiencia, porque no has hecho caso a esa emoción en ese momento, o no has sabido cómo gestionarla. A lo mejor también es una cuestión de que no todo el mundo entiende la ayuda psicológica como un medio. Por eso yo antes mencionaba la espiritualidad, porque no solo existe la ayuda psicológica. Si tú no confías, nadie te va a decir, esto es lo que tú tienes que hacer. No, esto aquí, lo que he dicho al principio, no sentamos cátedra. A lo mejor es una persona mucho más espiritual y entonces para ti la vía de salida y de escape es tu fe en lo que sea que la tengas. La necesitas. Necesitas tener un salvavidas, necesitas tener un agarre a algo para poder recurrir a ello cuando más lo necesites, porque si no, esconder la emoción, lo que tú has dicho, va a hacer que eso... hay como una especie de cajita en tu cerebro que va almacenando y no olvida y dice, cuando menos te lo esperes, cuando menos lo necesitas, voy a abrir la caja y va a petar Pandora. O sea, es que se va a abrir eso y va a ser ¡fua! Entonces, en el momento en el que te pasa, obviamente no eres capaz de decir, ¡hala! Ya sé cómo gestionarlo. Pero no hay que olvidarse de que es algo que ha pasado, has sentido X o B y tienes que hacerle frente. No te queda otra, es tu vida y al final la vas a vivir tú. Y es doloroso, es muy doloroso. Pero la vida está compuesta de partes muy feas también. Y te las tienes que comer. O sea, esto es Nadie las elige, ¿eh? No. Nadie las elige. Y no significa que sea tu culpa, ni significa que tú hayas hecho nada por merecer esto, ni eres nada. Da igual, tú puedes haber sido la persona más santificada del mundo, también va a haber experiencias negativas para ti. Y de hecho, me da igual si eres la peor persona del planeta o la mejor persona del planeta, no creo que nadie se merezca una experiencia traumática. No. Porque es duro, al final, bueno, también depende cómo lo focalices, lo puedes llegar a ver como un reto. Pero yo hacía mucho hincapié en el tema de no esconder la emoción porque, bueno, pues porque como yo hablo desde mi experiencia y a mí fue lo que me pasó, claro. No esconder la emoción, sino dejarla, pensar que a mí no me importaba una mierda eso. Y no es así. En cuanto a la sintomatología física de la que hablábamos, a mí concretamente lo que me pasó, bueno, voy a ir por partes, ¿vale? Yo hablo desde una experiencia traumática de un suicidio de un familiar súper cercano, que fue hace muchísimos años, pero yo de la realidad de la historia me enteré hace muy poquito. Bueno, pues yo ahora tengo 26 años, pues cuando tenía 20. ¿Y qué me pasó? Se me juntó con otras situaciones, porque además parece que todas las desgracias en esta vida vienen juntas. Y es así, sí. Y se me juntó todo y de repente me pasaban cosas que no estaban en mi control, o sea, que no eran mi decisión, como por ejemplo no poder comer, pero no querer, no poder, ¿no? O sea, masticar y no poder, sentir que no podía tragar, con obviamente una pérdida de peso súper repentina, un montón de herpes en la cara, que tú lo has visto, que me salía de la noche a la mañana porque sí, cuando estaba muy nerviosa, un montón de síntomas, incluso con el tema de la dermatitis, que yo tengo la piel fatal, me salían ronchones en la cara, mareos. Quizá pues porque yo concretamente acumulo toda la tensión así, aquí, y entonces era muy incómodo, y en ese momento entonces ya te sientes con menos 1000 de fuerza para cualquier cosa. En el momento que la sintomatología física aparece, te quieres... es lo peor.
tumbar en la cama y no levantarte nunca más. O sea, tienes mucha menos fuerza. Entonces, por eso ser consciente o intentar ser consciente de la realidad de lo que está pasando, porque tu cerebro va a intentar que tú sobrevivas de la mejor manera. Es la función primaria que tiene el cerebro. Por eso, entonces entiendo que durante X tiempo tu cerebro lo deje un ratito aparcado, ¿no? Y que diga, mira, ahora no te puedes ocupar. Pero estate atento de cuánto tiempo lo aparcas, porque va a llegar un momento en que va a reventar. Y esto es así. Y luego, por ejemplo, yo también lo quería asociar con el rechazo. Según qué te pase, vas a tener rechazo o no, pero a mí concretamente me pasó a ciertas cosas. A mí, por ejemplo, también he tenido experiencias muy feas y muy dolorosas con el tema de las adicciones, y entonces, a día de hoy, yo en mi vida no quiero a nadie de mí cerca, y me da igual del ámbito que seas. Me da igual si es familiar, si vas a ser mi futura pareja, si eres un amigo mío, si tienes un consumo habitual o yo de drogas duras que veo que tiene cierto peligro, a mí automáticamente, y no es porque te quiera menos, me va a dar rechazo y te voy a querer lejos, porque es algo que a mí no me viene bien, y eso también hay que aceptarlo y asumirlo. Claro. O sea, es una base que tú ya sientas en tu vida y dices, yo he vivido esto y por ende mi decisión es no quererlo cerca de mí, no te hace peor persona. Al final también es un poco lo que hablábamos en el capítulo del amor propio. Hay veces que por ti misma y por tu bienestar tienes que alejar a gente que en ese momento no te está haciendo bien. Exacto. O el foco de tu momento, de tu experiencia traumática. Muchas veces pasa que recurrimos todo el tiempo a tener que tener a nuestro entorno cerca, junto, unido, y resulta que el foco de tu experiencia traumática está dentro de ese círculo. No tienes que mantenerlo. No, de verdad, no hay ningún tipo de obligación. Tus límites los marcas tú, tus parámetros los forjas tú, y es tu vida la que la vives tú, no el resto. Entonces, a raíz de un mal momento, toma las decisiones que tú consideres que son pertinentes, y puedes cambiar de opinión. Puede llegar un momento en el que no quieras seguir tomando esa decisión porque estés curado, porque estés sanado, porque hayas madurado, porque hayas aprendido, porque te hayas arrepentido. Porque son épocas. Exacto, y es cíclico. Entonces, al igual que esto es cíclico, el propio proceso de aceptar tu trauma también es cíclico. Tú no pasas de repente de enfrentarte a esa mala experiencia y rápidamente aceptarlo. Tienes que pasar por distintas fases. Y existen y se han estudiado y están denominadas precisamente porque a todos los seres humanos nos pasa cuando tenemos que aceptar una mala situación. Porque adaptarnos al cambio, especialmente cuando es algo negativo, cuesta muchísimo. Entonces, ahí metemos, que lo estábamos hablando antes, las fases del duelo o de la aceptación. Te vas a encontrar que necesitas negociar con la idea de que has perdido un ser querido, de que lo vas a perder, de que te ha pasado X. Vas a llegar a un punto en el que te vas a negar completamente. Vas a tener muchísima rabia. Si te quedas encasillado en esa justificación de esa rabia por esto, vas a desencadenar un montón de malas decisiones a lo largo de tu vida que van a crecer muchísimo esa mala experiencia, y lejos de que forme parte de ti pero no te defina, todo lo contrario. Vas a hacer sin querer que te defina. Y eres mucho más que lo malo que te ha pasado. O sea, pero muchísimo más. Totalmente. Y llega un momento en el que te agotas y dices, no puedo más, que es lo que decías hace un momento. Hay un momento en el que tu cerebro necesitas que diga, vale, pues ahora mismo no le voy a hacer caso porque ya no puedo más. Y se te olvida. Y dices, estoy simplemente agotado. O sea, no puedo dedicarle más tiempo a esto. Y ahí, a partir de ahí, es cuando empieza la aceptación. Pero la aceptación no es un momento en el que llegas y dices, ¡hala, ya lo he aceptado! ¡Pim, pam! No, es cíclico. Hay momentos en los que tú lo aceptas y lo llevas mejor, y luego hay momentos en los que tienes una regresión a 2 fases más atrás. Porque ha habido algo que te ha estimulado y que te ha recordado. Porque es lo que decía, al final el sistema nervioso guarda esos patrones, guarda esos momentos. Es como si le hiciera fotos. Y cuando hay algo que capta por los sentidos, porque somos sensoriales, de repente dice, ostras, que estoy otra vez en este punto. Dispara el cortisol y necesita sobrevivir. Pero lo que tú decías, presta la atención al síntoma. A lo mejor no hace falta en este momento sobrevivir como en ese momento te pasó. A lo mejor simplemente te ha recordado. Para llegar a ese punto hace falta tiempo, mucho cariño, mucho mimo y mucha ayuda. Y que probablemente si tú ya has estado
Si ya has pasado por todas las fases y luego tienes una regresión, que las regresiones no son malas, No. no te vas a volver a quedar estancado en esa segunda fase de tu duelo o en esa fase Exacto. de tu aceptación. Simplemente vas a tener una regresión. Es muy importante escucharse, tanto tomarte un tiempo cuando lo necesitas y olvidarte un poco de... Porque yo creo que es tan malo un extremo como el otro. Es decir, es tan malo intentar que ese problema para ti no exista cuando es una experiencia real que está ahí, como hacerlo todos los días de tu vida tu prioridad. Ujú. Porque entonces vas a alargar muchísimo, que aquí es cuando vamos a meter la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Si tú lo haces constantemente o justificas constantemente toda tu vida con esa experiencia, tampoco vas a avanzar. Claro. De hecho, lo vas a prolongar mucho más de lo que realmente puedes hacerlo. Entonces, déjate sentir, apárcalo cuando lo necesites y vuelve a retomarlo cuando lo necesites, pero no abuses de ninguno de los extremos porque al final vas a reventar en uno o en el otro. Exactamente. En el término medio está la virtud. Pues sí, es que es verdad. Es que es verdad, pero es muy difícil el término medio. No, claro, y a veces te sale el término medio y a veces no, ¿eh? O sea, Claro. Es que esto es lo que... O sea, nos pensamos que cuando llegas a un punto, en todos los capítulos, de todo lo que hablemos, es como llegas a un punto y ya está. No, es cíclico. Nunca Tienes va a estar. regresiones, claro, o sea, tu vida cambia y hay nuevos componentes y salen otros componentes de tu vida que hacen que tu perspectiva y tu situación de vida cambie. Con lo cual vas a tener que volver a readaptarte constantemente. Y esa readaptación es lo que genera la aceptación. A mayor o menor escala. Obviamente, no toda la mala experiencia es la misma experiencia. A pesar de que a cada uno lo suyo le duela, en un rango de importancia o de dolor o de gravedad no es lo mismo. Pero para todo hay un poco de solución, para todo hay un poco de ayuda. No es de la noche a la mañana, pero sí que es lo que decías al principio. Si tuviéramos que decir 3 tips, pues uno de ellos es que busques la ayuda que tú necesites, sea profesional, psicológica, sea espiritual, sea con abrazos de tus amigos, sea lo que tú necesites, buscas ayuda. Que sea beneficiosa para ti, ojo. Porque Claro. si buscas ayudas que sean vías de escape tóxicas, que es que eso no es una ayuda, es una vía de escape. Claro, pero y al final estás tapando. En el momento se camufla, ¿eh? En Claro. un momento en el que tú estás con muchísimo dolor, lo camuflas muy fácil porque lo justificas. Y porque en el momento de algo efímero, en ese momento concreto, te ha hecho sentir bien. Entonces te vuelves un poco yonki de eso. Yonki de sentirte ya bien. Pero no es real. Porque luego cuando se pasa eso, llega la resaca emocional y arrasa con todo lo que tú pensabas que habías hecho de progreso. Por eso hablaba del término medio, porque no me parece mal que tengas una vía de escape y que si lo que necesitas es salir y pillarte un pedo con tus amigos, lo hagas no porque pasa realmente nada. te va a venir bien. Ahora no lo hagas durante 7 meses. Exacto. Eso es. Porque vas a reventar. Sí. Totalmente. Totalmente. Tampoco estés en tu casa encerrado 7 meses llorando, porque tampoco te va a venir bien. Eso ¿sabes? es. O sea, es saber tirar un poquito más de ti cuando puedes y descansar de ti cuando puedes. Exacto. Qué bueno eso, me ha encantado. Es que literalmente así. Literal, ¿eh? Pero encontrar ese término medio es muy complicado. Sí. Y bueno, según también la personalidad que tú tengas. Hombre, claro, influye mucho, ¿eh? Y el cómo te hayan enseñado y cómo tú tengas la predisposición de aprender nuevas maneras. O sea, influye muchísimo en cómo somos cada uno. Pero volviendo a lo del duelo y lo del dolor y el sufrimiento, que yo creo que es súper importante porque yo lo he aprendido lo podría decir antes de ayer, o sea, se confunde mucho lo que es tener dolor o sentir dolor por algo, dolor emocional, obviamente no hablo del dolor físico, hablo del dolor emocional, al sufrimiento. Y es que realmente cuando lo entiendes, dices, el dolor es algo animal, el dolor es algo que tenemos biológicamente metido en nuestro cuerpo porque necesitamos estar alerta en momentos en los que tenemos que salir corriendo o tenemos que ponernos las pilas o tenemos que cambiar algo o estamos en peligro real de forma más animal. Pero el sufrimiento es algo puramente humano. Es de estas cosas que los humanos hemos dicho, me lo voy a cargar, voy a hacer algo negativo, voy a ponerme un poquito más de peso sobre mi bandeja porque como no tengo suficiente... Para mí el sufrimiento es tratarte mal, ¿eh? Es que no tiene sentido. Es tratarte mal. Es prolongar el estado de dolor. En este tipo de situaciones que lo que tú además buscas en el resto es que te cuiden y tú te tratas como una mismísima mierda. Absolutamente. Y yo quería poner un ejemplo que a lo mejor no es una experiencia así súper tal, pero es una experiencia dolorosa también. Por ejemplo, para que se entienda un poco, tú cuando lo dejas con tu pareja, tienes que pasar un duelo y entonces va a haber dolor, porque tú quieres a esa persona, el dolor es lícito.
van a pasar X meses o X tiempo y se te va a pasar. ¿Dónde está el problema? En que tú lleves 1 año y medio o 2 años o muchísimo, muchísimo tiempo sintiéndote igual, adaptándote al dolor. Al dolor. Ojo a lo claro, que te quiero decir. Claro. Adaptándote al dolor porque lo que tú estás interpretando y lo que tú estás pensando constantemente sobre esa ruptura o sobre esa relación o sobre ti misma es que nadie me va a querer igual, es que podría haberlo hecho mejor, es que en qué he fallado, es que en qué... ¿Por qué te estás hablando así? ¿Por qué te estás hablando así? Y es que parece súper tópico el decir, ¿tú hablarías así a una amiga tuya que ha tenido una ruptura? ¿A que no? No. 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 ¿Por qué te hablas a ti así? Totalmente. Si además lo único que te va a hacer es alargar el dolor y por ende vivir sufriendo. Sí. Es que es así, es real. Y hay veces que el sufrimiento es un poco adictivo y a mí eso me preocupa un montón. Es que eso lo hablamos en el primer capítulo. Creas una casita en la incomodidad. Y entonces te relajas en ese sitio, en ese momento doloroso y de sufrimiento agudo y eterno. Pues sí, entiendo que da más miedo salir de ahí, porque no sabes cómo. Pero es que no estás cómodo tampoco, realmente. Puedes pensar que sí porque es lo que conoces, pero no estás cómodo. Si estuvieras cómodo no sufrirías. Cuando realmente estás cómodo en un sitio, en un momento de tu vida, con una emoción, con una forma de ser, no sufres. No constantemente, me refiero. Claro, no todos los días de tu vida. Claro. Entonces, es así. Y luego, por ejemplo, otra cosa que yo quería mencionar, al hilo de lo que estabas contando antes cuando has contado tu experiencia, es las secuelas que eso, al hilo de esas secuelas que te dejo a ti, las secuelas que luego también deja a la hora de actuar o de cómo te alertas tanto, ¿no? Pues para mí, por ejemplo, en el mes de octubre tuvimos una experiencia súper traumática familiar y yo ese momento me enteré por una llamada telefónica a las 12 de la noche. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que yo me he dado cuenta al cabo de los meses, octubre, han pasado ya 6 meses, yo me he dado cuenta al cabo de los meses que cuando recibo una llamada a partir de las 10 de la noche aproximadamente, mira, solamente de pensarlo me estoy activando, tío. Asocias. Se me dispara, pero que lo noto que me sube como una bola de fuego por todo el esófago y me pongo muy nerviosa. Da igual lo que sea, ¿eh? Pero me pongo muy nerviosa. Todas tus alarmas y hay un momento saltan. En el que tengo que pararme a pensar a ver si lo cojo o no, ¿eh? Da igual, como si es el telepizza, o sea, es que me da igual. Al final también es el miedo, ¿no? Que es una secuela más de... Totalmente. este Me tipo de quedo... experiencia. Hay un momento en el que digo, hola. Y empiezo... Y me activo un montón hasta que he entendido y me he dado cuenta de que eso me pasaba, porque al principio no me daba cuenta, y he dicho, no, vale, no todo es así. No cada vez que te llamen va a ser así. Ahora, si hago una petición, por favor, no me llaméis a partir de las 10, porque lo paso muy mal. Pero... Apaga el teléfono directamente, sí. que no te llame nadie. Pero es verdad, y eso son secuelas de estrés postraumático, a menor o mayor medida, como lo hemos dicho. Pero son secuelas que se quedan. Tardas en darte cuenta, una vez te des cuenta, no lo ignores. Es mi consejo. Y además que, vuelvo a lo mismo de antes, pero creo que es normal que estas cosas pasen, pero que no es eterno. No lo eternices, date cuenta de lo que te está pasando, préstale atención, intenta solucionarlo o solventarlo con el tiempo y con paciencia. Esto también lo voy a repetir en todos los capítulos, por favor. Tened paciencia con vosotros mismos. A mí me cuesta un montón tenerla conmigo mismo. No, pero es que yo luego nos escucho y es como que digo, claro, es que esto es lo que me hace falta. Hombre, porque, ¿sabes? A ver, vamos a dejar esto también claro. Nosotras aquí decimos lo que sabemos que nos hace bien porque lo hemos comprobado, pero no quiere decir que lo llevemos a cabo siempre. No. Nosotras nos autoboicoteamos un montón las dos, Pero además. Es que todo el mundo, o sea, por eso te digo que nada lo haces bien todo el tiempo, ni nada la cagas todo el tiempo, ni nada... No, es todo muy cíclico. Hay momentos de mi vida en los que he hecho las cosas mucho mejor, por mi bien. Hay muchos momentos de mi vida en los que me han pasado cosas que he dicho, pues no lo estoy haciendo bien. Sé que no lo estoy haciendo bien, pero es que no lo quiero hacer bien, ¿no? Es que ahora mismo no es lícito puedo. Mientras no se alargue en el tiempo. También soy muy pesada con eso. Es que entrar en un bucle... No, pues es que es muy importante, ¿eh? Entrar en un bucle es... Pero porque luego es muy fácil entrar y muy difícil salir. Y sí. Si te lo puedes ahorrar... Totalmente. O intentar evitarlo. Pues yo, la frase que quiero decir para acabar con el capítulo de hoy, que me ha salido además del alma, es un poco la definición de, para mí, el trauma o la experiencia traumática, y yo personalmente la siento así. Yo definiría trauma como el duelo más largo del quiste emocional más grande de tu vida. Dios, qué verdad. Sí, lo creo, ¿eh? Es el quiste emocional más grande de tu vida, ¿eh? Qué verdad. Pues yo cierro con la mía porque también me ha salido del alma. Y es que, pues, que después de una mala experiencia seas muy generoso contigo mismo,
te priorices mucho y te des la ayuda que necesitas, sea cual sea. Porque eres tu mayor aliado y no eres tu peor enemigo. Es súper importante eso, de verdad. O sea, eso me lo voy a tatuar yo aquí, así. Y yo contigo. Por favor, Bárbara, acuérdate. Porque, claro. Hazte caso y cuídate. Sí. Para mí, vamos, creo que es el mensaje final. Cuídate. Yo estoy de acuerdo y cerraría con eso porque es así tal cual. Pues venga, vamos a cuidarnos un rato, ¿vale? Vale. Hasta el siguiente En el capítulo. siguiente capítulo vamos a hablar de las decisiones, de la importancia de tomar decisiones. Me encanta este tema A mí porque se también. me da fatal tomar decisiones. A mí entonces me también, encanta. a mí también. Entonces yo creo que hablando de ello, como que a lo mejor en mi mente como que se va a guardar más y voy a decir, venga, Que nos sirva como aprende, recordatorio hija. por lo menos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo Sí, hablando de con muchas decisiones, ganas. ¿vale? Sí. Un besito.